Hola, soy Julio César Fernández Triches, abogado de la matrícula, colegiado en el Colegio de Abogados Villa Mercedes. Bueno, nosotros veníamos para hacerle una entrevista. Queremos saber primero cómo fue su infancia. Mi infancia. Sí. Mi infancia es larga, es escabrosa. Una infancia normal, agradable, linda. Por suerte tuve la oportunidad de estudiar todos los escalones propios hasta llegar a la universidad. Así que la verdad que fue una infancia agradable. Tengo muy lindos recuerdos. ¿Y cómo es un día normal en su vida? O sea, como su vida cotidiana. Mi vida cotidiana. Me levanto, me tomo el tiempo suficiente para levantarme tranquilo, cambiarme, arreglarme bien. Después desayuno tranquilo, en el lugar que sea, y arranco o a tribunales o al estudio, dependiendo si hay audiencias o si tengo que trabajar acá en el estudio. Si hay audiencias, desarrollo las audiencias y la actividad tribunalicia como corresponde, y si tengo que ver en el estudio, lo primero que hago es ver el despacho diario para ver las novedades de los expedientes, o sea, qué movimientos han tenido los expedientes en el último día, porque nos manejamos día a día. ¿Por qué eligió estudiar Derecho? ¿Por qué elegí estudiar Derecho? En realidad elegí estudiar Derecho porque cuando termino el secundario yo había elegido otra carrera que era astronomía. Vivía en Buenos Aires y me iba a estudiar astronomía en La Plata, que es donde está el centro astronómico más importante en esa época de la ciudad. En el interín hay un conflicto judicial en la familia. Yo era chico, pero me tocaba seguir a mi papá de un lado para otro. Y cuando terminamos ese conflicto, un día mi papá me dice: ¿por qué no estudias Derecho? Dice, tanto que te manejaste con los abogados, iba, venía. Y así arranqué. Y la verdad es que descubrí la pasión de mi vida. ¿Qué hace en su tiempo libre? Trato de disfrutar la vida de la mejor manera. Eso es lo que hago en mi tiempo libre. Por ejemplo. Por ejemplo, yo siempre digo, me parece que lo más importante que uno puede hacer en la vida es despertarse y agradecer despertarse todos los días. Y a partir de eso creo que me parece que es lo más importante. O sea, disfrutar la vida, o sea, cuando en los espacios libres disfruta la vida desde ese lugar. Entonces, los afectos, la familia, la vida misma. Eso es lo que trato de hacer. Me contaron que es docente universitario. Fui docente universitario, sí. Di clases algunos años en la Católica de Cuyo cuando había una sede acá en Villa Mercedes. Sí, en esa época fui docente. ¿Y le gustó la etapa de docente? Es lindo, a mí me gusta mucho. A ver, a veces un poco ingrato en función de la remuneración que uno tiene. Quien se dedica a la docencia me parece que de alguna u otra manera tiene las cargas equilibradas o trata de tener las cargas equilibradas. Creo que dificultades hay en todos los ámbitos de la vida. Yo en esa época, cuando fui docente, lo hice más por vocación que por una remuneración acorde a lo que daba. De hecho, había algunas materias que he dado que no cobraba nada. Bueno, yo quería preguntarle cómo equilibra el trabajo con su vida personal. En esta etapa de mi vida la equilibro bastante mejor que antes. Antes trabajaba mucho más horas por día, hoy trabajo lo suficiente como para que se me permita disfrutar la vida, como le decía anteriormente. Hoy en el estudio tenemos un equipo de trabajo importante, hay 3 abogados más trabajando acá, entonces me permite de esta manera poder dirigir desde otro lugar y permitirme disfrutar los espacios libres o mi vida personal también mucho mejor. Hoy estoy en una etapa de mi vida que, como hoy se habla mucho, ¿no?, de la famosa el disfrute de la vida, estoy en la vuelta, pero me parece que es una etapa muy interesante, muy agradable, donde me permito trabajar, enfocarme en las cosas importantes del estudio y a su vez disfrutar la vida. Entonces trato de compatibilizar, no es fácil, pero me parece que uno, después de transcurrir muchos años en la vida profesional, académica, todo lo que está relacionado como digamos, en nuestra vida como operadores del derecho,
creo que me parece que lo más importante es dejar un poquito el derecho y disfrutar un poquito más la vida. Bueno, ahora, si yo me llamo Santiago y le quería preguntar, como tuvimos, nuestro compañero nos mostró su legajo, y yo vi que usted se dedica a la rama de penal. Sí. Quería saber por qué le eligió y cuál fue el caso que más le costó o que más le gustó. Siempre me gustó. En realidad, desde la época que estudiaba como estudiante universitario, me gustaba siempre mucho más el fuero penal que cualquier otro fuero. En realidad, mi foco es el fuero penal y el fuero constitucional, que está muy ligado al fuero penal. El caso que más me costó, he tenido muchos casos importantes y graves, y entonces la verdad que focalizar en uno hoy no podría, porque como siempre hicimos penal en el estudio, hemos tenido, y siempre me pasa lo siguiente a mí, que la mayoría de los casos que vienen al estudio son bastante complejos. Entonces, bueno, tratamos de ponerle pilas a todo. Claro. Y repito, hemos tenido muchos casos y a lo largo de mis años he tenido muchos casos y graves y bueno, la verdad que yo a todos trato de ponerle la misma responsabilidad. ¿Se acuerda del primer caso que tuvo? Sí, el primer caso grave que tuve, yo era abogado en Buenos Aires y me acuerdo que había sido un homicidio. En realidad yo agarré una causa ya trabajada. Cuando llego a poco tiempo, digamos, poco de hacerse el juicio oral. Y me acuerdo en esa época el expediente era papel. Y me acuerdo que lo primero que yo llego a la cámara, porque era donde se iba a hacer el juicio oral, y me tiran el expediente para que lo vea y me lo tiran abierto donde está la autopsia de un homicidio, donde estaba la autopsia. En una época las autopsias sí se fotografiaban. Entonces vos tenías en el expediente papel hojas con fotos de cómo estaba abierto todo el cuerpo. Entonces, como agarré, vi la foto, dije, esto es una carnicería, me senté y me puse despacito a ver la foto, a ver qué era lo que le había hecho la autopsia. Ese fue el primer caso grave. ¿Qué es lo que más le gusta, ser juez o ser abogado? ¿Y cuál es la mayor diferencia que no entre las dos cosas? Las dos cosas son lindas. Las dos cosas son lindas. Me parece que la función, a ver, lo que pasa es que la función de abogado que me toca después de haber sido juez es de otro lugar. Entonces uno, es como le decía hoy, uno trata de compatibilizar más el tema del disfrute de la vida a el disfrute del trabajo. Cuando era juez era otra época, era otro sistema procesal y nosotros estábamos full time las 24 horas, entonces prácticamente no teníamos descanso. Es lindo, pero repito, era otra época, entonces ya te digo, era otro sistema procesal, era un sistema inquisitivo y tenemos un sistema acusatorio totalmente distinto. Pero son experiencias que yo siempre rescato las cosas buenas de las experiencias que han pasado. Entonces, para mí fue una buena experiencia. Y la profesión, cuando vuelvo a la profesión, vuelvo, pero yo antes ya había trabajado en la profesión. Entonces, la verdad que la profesión liberal es muy linda, es agradable. A mí me gusta mucho. ¿En algún momento en su etapa de juez sintió miedo? No, he tenido situaciones complejas. ¿Amenazado? A mí me ha amenazado, en esa época, hablando así en términos concretos, reventaron el estudio que tenía mi ex mujer, que era un estudio donde yo estaba. O sea, reventaron el estudio, me amenazaron de muerte, tenía custodia personal, tenía custodia en mi casa, en mi familia. Pero si tuve miedo, nunca. He tenido un par de situaciones complejas donde en procedimientos, en algunos procedimientos corrí peligro, pero cuando lo vi ya había pasado, entonces, bueno, ya había pasado. Pero sí, hubo situaciones. La verdad que no, nunca fui una persona temerosa, gracias a Dios, porque si no, no hubiera podido ejercer la función jurisdiccional. ¿En cuántos años hizo la carrera? No me acuerdo. Entre 4 y 6 años, no me acuerdo bien, pero fue más o menos. ¿Por qué? Porque yo cuando estudiaba, en realidad también tenía mucha participación estudiantil. Entonces, una época, para mí una época muy linda,
de la vida política universitaria y nacional y participaba mucho, entonces estudiaba y tenía una actividad política en la universidad. Llegó un momento en que me di cuenta que pasaba el tiempo y claro, me insumía tanto tiempo en la actividad universitaria, la actividad política universitaria, que estaba dejando de lado la carrera hasta que dije, se acabó, y empecé a abocarme al estudio y empecé a rendir muchas materias libres, me quería recibir. Así que, pero es una época también muy linda. ¿A los cuántos años se recibió? ¿La edad o Sí, la edad. No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero a ver, yo empecé a los 18 creo, si no me equivoco, debo haber empezado a los 18, 19 años y me habré recibido, sí, 24, 25 por ahí. La verdad que nunca me puse Sí me acuerdo que yo me recibí en el año 1989, siempre cuento esto porque me acuerdo perfectamente, y 2 años antes de recibirme yo ya empecé a trabajar en un estudio jurídico porque eso sí siempre digo, uno tiene una varita o alguien que alguno llama angelito que te va marcando el paso. Y sí me puse eso, 2 años antes de recibirme empecé a trabajar en un estudio y a llevar mis casos, si bien me firmaba un profesional responsable, empezaba a tener un cliente. Claro, entonces cuando me recibí ya tenía algunos clientes, ya, además me recibí, me puse en un estudio solo y me largué solo. Sí, me largué solo. Era muy audaz. Disculpe. ¿No? Durante su estudio, ¿quién fue su inspiración, digamos, para seguir en ese momento? O sea, en algún momento dijo, no quiero seguir, o como que No, jamás, nunca. le gustaba estudiar. Siempre me gustó estudiar. Bueno, ustedes habrán visto una parte de mi currículum. Siempre me gustó mucho estudiar, leer, investigar, siempre, sí. Y tenía, en la vida universitaria he tenido 2, 3 referentes que eran profesores importantes y bueno, y uno a veces tiene, o sea, busca un ideal desde lo más cercano, ¿no? Cuando trabajaba en Buenos Aires, Sí. ¿participó o conoció o tuvo relación con algún abogado de la farándula? De los mediáticos, sí. ¿De los mediáticos? Sí, los conozco. A ver, por ejemplo, con Miguel Ángel Pierri nos encontramos, siempre cuento, en Buenos Aires, por lo menos en la época en que yo trabajaba allá, durante la semana hacíamos todo el trabajo del estudio, de los juzgados, de audiencias, y no teníamos tiempo de visitar, como se dice comúnmente, a los presos. Entonces eso lo hacíamos los fines de semana. Entonces sábado y domingo yo salía a recorrer las penitenciarías que había por allá y a ver a los clientes que tenía detenidos. Y siempre, por ejemplo, me encontraba ¿dónde era? En Caseros y en Devoto con Miguel Ángel Pierri. Y de uno de encontrarse es como el café. Entonces llega un momento que te haces conocido. De Burlando también nos encontramos, pero como él es de La Plata, siempre nos encontramos en los tribunales de Quilmes con Burlando. ¿Cómo es este chico, que es ministro de Justicia, era ministro de Justicia de la Nación? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, a él lo conocí en realidad por 2 razones. Primero porque un compañero mío de una maestría en Buenos Aires trabajaba en el estudio de él, y otra porque cuando era juez lo recibí en mi despacho, él viniendo por una causa también importante. Pero los que más conocí fue Pierri y Burlando. Ellos sí eran de mi generación, prácticamente nos cruzábamos siempre. Sí. Para usted, ¿qué debe tener un buen abogado? ¿Qué debe tener un buen abogado? ¿Para qué? Tipo, así como presencia, buen hablar. ¿Qué es lo que más se caracteriza para ser un buen abogado? Yo creo que, a ver, tiene que ser... yo referiría un poco a las virtudes del ser humano. Hoy inclusive hasta se estudia en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito abogadil, esto de las virtudes. Yo creo que tiene que ser un virtuoso desde todo un punto de vista, ¿no? Y especialmente hay una de las virtudes fundamentales para mí que tiene que tener todo abogado o operador del derecho, que es el tema del estudio y la internalización de la ética jurídica o ética judicial. Me parece que es una cuestión fundamental. Pero, como siempre digo, lo mejor que puede tener un abogado es ser buena persona. El resto se estudia en los libros, chicos. Ser buena persona no se estudia en los libros.
Entonces lo principal es ser buena persona, el resto se estudia en vida. Vos después de un punto de vista, sabiendo que usted es abogado litigante y ex juez, en su opinión personal, ¿qué es lo que le gustaría cambiar o qué cambiaría del actual sistema, ¿no? De cómo opera el sistema legal? A ver, como cambiar, habría que cambiar un montón de cosas, porque la realidad es que la justicia funciona mal, esto lo sabe todo el mundo. Pero yo creo que como una de las cuestiones fundamentales a cambiar en lo inmediato es decir, bueno, celeridad, rapidez. No importa cómo me resuelvas, resolveme. No me gusta, me voy a la Cámara o al Tribunal de Impugnaciones. No me gusta, me voy al Superior Tribunal. Pero si vos tardás en resolverme, y encima después tengo que las otras instancias, el viejo dicho que dice la justicia tarda en no justicia, es verdad. Y esto ustedes lo van a ver cuando litiguen. Entonces lo mejor que nos puede pasar es que resuelvan rápido. No importa, no estoy de acuerdo con vos, listo, me voy a la Cámara. Y si no, mire, y así veré, pero si encima que resuelven como quieren, resuelven tarde, porque aparte es una cuestión fundamental que tienen que tener en cuenta, nosotros somos intermedios, estamos en el medio entre la parte jurisdiccional y el justiciable. Entonces nosotros luchamos contra los ámbitos tribunalicios, o sea, como yo digo, la parte jurisdiccional, y también muchas veces contra los clientes, porque los clientes nos reclaman a nosotros. Y a veces cuesta hacerle entender que en realidad no es responsabilidad nuestra la mora judicial. Entonces, como yo digo, resuelve rápido, no importa lo que me digan. Si no me gusta lo que me dicen, me iré a otro tribunal superior, y si no a otro. Pero si demoramos, lo peor que puede pasar en la vida cotidiana a nosotros como operadores del derecho y al justiciable es la mora judicial, es lo peor que puede pasar. Bueno, yo de hecho hace poco había visto un video de un abogado litigante que explicaba que, bueno, que el mayor perjudicado en esto que usted habla son los que usted dice, los justiciables. Los justiciables, exacto. Claro. Porque, por ejemplo, él explicaba el caso de un niño que sufría abuso. Y claro, es como usted dice, si pasa tanto tiempo, ese chico sigue estando en el lugar de abuso y no le dan una solución rápida. Entonces, esto es muy bueno el punto que es usted... todo. Mi apunto que vos, lugar que vos toques de la justicia, el primer problema que vas a encontrar es el tema de la morosidad, o sea, la tardanza. Claro. No le sirve a nadie, no le sirve a nadie. Y hoy es, digamos, como se llama, moneda diaria, lamentablemente. Exacto. Hay que cambiar, insisto, hay que cambiar un montón de cosas de los sistemas procesales actuales. Pero uno de los fundamentales es eso, el tema de la demora. Yo le hago una pregunta, ¿no? Desde siendo estudiante y desde un poco de la ignorancia, ¿usted cree que ese punto que usted toca es por temas burocráticos o por decisiones personales de cada persona, de cada juez o de cada tribunal que tome el caso, digamos? Yo siempre digo que esto lamentablemente, como al poder político no le interesa la justicia, entonces la justicia no le interesa. Y esto lo digo con conocimiento de causa. En alguna oportunidad que hemos tenido, o sea, he tenido la oportunidad de estar en una reunión con parte del Ejecutivo Provincial por cuestiones que tenían que ver con la justicia, planteaban esto desde la política. Decía, la gente, el ciudadano, la cantidad de personas que están ligadas al sistema judicial, que litigan o que tienen que ver porque tienen algún problema, o porque son demandados, porque son actores, o porque son denunciados, o porque son imputados, ¿está bien? O porque son denunciantes, porque tienen algún problema ligado a la justicia, es menos del 3% del padrón electoral. Entonces esta es la importancia que le da el poder político. Cuando el poder político en realidad diga, a ver, en realidad la justicia es la tercer pata de la República, exacto, cuando realmente le den esta importancia, entonces ahí se van a meter todos los cañones sobre la justicia para mejorarlo. Hoy al poder político le sirve una justicia lenta, que no resuelva rápido, que si el día de mañana hay algún problema entre ellos, cuanto más lerdo mejor, si lo podemos manipular nosotros mejor. Entonces, lo mejor que puede pasar con la justicia es en realidad darle la importancia que tiene. Primero, la tercera parte de la República. Segundo, un poder independiente y autónomo. Cuando estos tres requisitos estén cumplidos y que nadie los toque, va a ser lo mejor que le puede pasar a la sociedad. Al poder político, como control del poder político, no le conviene. Hoy no, pero le va a convenir el día que el poder judicial sea realmente independiente, sea autónomo y aparte,
sea rápido, tenga toda la o sea, tenga todo lo que tiene que tener, Sí, sí, sí. ese día va a funcionar todo. ¿Por qué? Porque